Mente sana en cuerpo sano. Radio Mujer presenta Nutrición y Vida, una guía práctica para llevar una sana alimentación, llenarte de energía y sentirte bien durante todo el día. Nutrición y Vida, con Luisa Ortega. Iniciamos. Ocho de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos preparado para ti un programa dedicado a hablar de tips, de ideas y de una serie de conceptos que te pueden ayudar para tener una vida un poquito más saludable. Ya estoy de nueva cuenta aquí con ustedes. Quiero aprovechar el tiempo para darle las gracias a Radio Mujer y a Rosy Muñoz, que me echaron la mano la semana pasada, que tuve que estar en reposo porque tuve una congestión tremenda en los oídos y entonces me mandaron a estarme quieta. Entonces, muchísimas gracias, Rosy Muñoz, por dejarme descansar. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Radio Mujer, que como siempre está al pendiente de la salud de sus conductores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que estoy segura que a todos aquellos que les interesa la vida saludable les va a parecer por demás útil. El día de hoy vamos a hablar de cómo le hago para calcular las calorías que me tocan, si estoy haciendo ejercicio, si no lo estoy haciendo, si estoy enfermo, si estoy tomando algún tipo de medicación, qué es esto de las calorías, con qué se comen, ¿no? Y para qué me va a servir tener una idea clara, con números, de el gasto que estoy teniendo diario y de cómo debo de calcular el consumo. Así es que si te interesa el tema, puedes comunicarte el día de hoy con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, mandarnos un mensaje a través de WhatsApp en el 333 822 3208. También puedes seguirnos a través de Facebook en Mujer El Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 y escucharnos desde cualquier parte marcando el teléfono 0189 927 46665 a través de Audio Now y descargar gratis la aplicación para escuchar Radio Mujer en tu celular. Búscanos en Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040, disponible para iPhone y para Android. Ya tenemos algunos chats el día de hoy y vamos a estar comentando todo lo que nos digan a través de WhatsApp, así es que no lo olvides, 333-822-3208. Y bueno, para empezar con el tema, vamos a platicar un poco acerca de las calorías. Si ustedes se meten a cualquier página de internet o lo leen en cualquier libro, la definición de caloría es realmente pues muy amplia porque depende para lo que lo estemos usando, pero utilizada específicamente en el tema de alimentos, las calorías se emplean como una unidad de medida de la energía de los alimentos ingeridos y poder así elaborar en general dietas que sean adecuadas, y a menudo se utilizaba porque necesitábamos ponerle un número a lo que los pacientes comían para poder hacer la reducción, hablando específicamente de dietas que fueran bajas en calorías. También lo tenemos que hacer para las dietas que fueran más altas en calorías. Y entonces se empezaron a hacer estudios y cálculos a través de las calorías y se dieron cuenta que había una forma de hacer el cálculo desde el punto de vista metabólico. Y entonces empezaron a surgir una serie de fórmulas que tomaban en cuenta ciertos parámetros. Para quienes nos están escuchando que se dedican a la salud, saben que existen como unas 32 fórmulas diferentes de diferentes autores basadas en diferentes evidencias, como desde 1900, por ahí como en los 70s, fue cuando empezaron a surgir todos los estudios. No todos estaban basados en evidencia, digamos que fuerte, científica, pero se empezó a popularizar el uso de una fórmula que yo estoy segura que muchos han escuchado, que se llama Harris-Benedict, que tiene que ver con el nombre de quien
hizo la formulación. Y es una fórmula que toma en cuenta, por ejemplo, el género, o sea, hace una división entre que las personas de género femenino van a tener un gasto calórico diferente al gasto calórico que tienen los hombres. Entonces, lo primero que hacía era dividir entre género masculino y femenino, que hasta cierto punto estaba basado en entender que, para empezar, las mujeres solemos ser de tamaños un poco más pequeño que los hombres en cuanto a estatura, o sea, nuestra talla es menor, y la cantidad de masa muscular que tenemos también es muy diferente. Los hombres, aunque no hagan ejercicio, suelen tener 2 veces más al menos de masa muscular que las mujeres, porque nuestras hormonas como mujeres tenemos un poquito más de grasa, y entonces las hormonas que necesitamos para poder funcionar son hormonas que tienen que ser pues sintetizadas con grasa, y entonces nuestra cantidad de masa muscular es un poco menor que la de los hombres porque necesitamos mayor cantidad de grasa por el tipo de hormonas que tenemos. Entonces se empezó a popularizar el uso de esta fórmula que se llama Harris-Benedict. Regresando del corte, vamos a seguir platicando acerca de los cálculos de calorías. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. De 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, con una feliz sorpresa, tengo el gusto de tener aquí en cabina a Mónica Arenas. Ella es nuestra querida colaboradora, experta en nutrición, licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica, pero además educadora en diabetes. Sí, Moni, todo eso eres, ni modo que no lo diga, lo tenemos que decir. Aparte, tu esfuerzo te ha costado. Así es que, bueno, muchas gracias, Moni, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Luisa, igualmente. Bueno, pues yo les estaba platicando, Moni, antes de irnos al corte, acerca de, pues, la bola de fórmulas que existen para poder hacer el cálculo de calorías, que empezaron como a surgir como resultado de estudios de aproximadamente los años 70 y que estaban basadas en evidencia científica, pero igual no muy seria, y que la que más se popularizó es una fórmula que se llama Harris-Benedict. Es el nombre del investigador que la hizo, y que lo primero que hacía era dividir el género, ¿no? En hombres y mujeres, y les explicaba yo que la razón de esto es porque nosotras como mujeres tenemos tallas en general más bajas y tenemos una cantidad de masa muscular muy diferente a la que los hombres tienen. Los hombres suelen tener mayor cantidad de músculo, y sabemos que mientras más músculo tenemos, mayor cantidad de calorías van a tener que ser utilizadas para poder moverse. Ahora, Moni, ahora las nutriólogas ya no utilizamos tanto esta fórmula. ¿Cuál sería la razón? Digamos que tu experiencia profesional, ¿qué es lo que sabes de por qué se dejó de utilizar? O cuando lo utilizaste, ¿cuáles fueron los límites que encontraste en ella? Es que con esa fórmula, bueno, aparte es como el gasto energético basal, y que además realmente no coincide. Hay un método para calcular calorías que se llama la calorimetría indirecta, ¿no? Que eso habla del intercambio de gases, ¿no? Entonces, ya se sabe que, bueno, yo con Harris y Benedict obtengo un valor, ¿no? Hago calorimetría y obtengo otro valor. Entonces, realmente se sabe que no se asocia adecuadamente. Además, con Harris y Benedict, porque tampoco se usa, porque también entra un poquito la percepción de quien aplica la fórmula. Bueno, pues, o sea, haces la fórmula, pero tú tienes que incrementar el gasto por actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Entonces, haces un cálculo y te salen muchas calorías, ¿no? O sea, realmente no toma en cuenta tampoco la composición corporal, como comentabas hace ratito, ¿no? ¿Qué tanto tiene de músculo el paciente? ¿Qué tanto es grasa? Entonces, realmente no es un cálculo adecuado. Pero es famosísimo, ustedes lo van a encontrar en la sopa. Es más, o sea, tú y yo cuando estudiamos, todavía me ha tocado licenciadas en nutrición que van saliendo apenas de la universidad. Bueno, Moni y yo ya tenemos rato de vuelo de que salimos, y la experiencia nos ha explicado varias cosas, ¿no? Pero además ya no se usa, pero todavía hay licenciaturas completas que están enseñando Harris-Benedict para el cálculo calórico, y los límites de esta pues fórmula son precisamente estos, que no toman en cuenta la composición corporal, que es precisamente hacia donde va el enfoque en nutrición de los últimos al menos 10 años, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que ponerle o hacer hincapié en
cuánto músculo tienes, cuánta grasa tienes, cuánta cantidad de masa ósea hay, cuánto líquido hay en un mismo contenido, ¿no? Exacto. En un mismo contenedor, mejor dicho. Esta fórmula de Harris-Benedict, como tú decías, tomaba en cuenta, bueno, esto del género, tomaba en cuenta algo que se llamaba gasto calórico de los alimentos. ¿Cómo se llamaba? El efecto. El efecto térmico de los alimentos, el ETA le llamábamos nosotros. Platícanos un poquito acerca del efecto térmico de los alimentos. Moni, ¿por qué se tomaba en cuenta y por qué es importante y por qué pudiera seguir siendo importante? Que es otro de los factores que esta fórmula suele tomar en cuenta. Es que en el efecto térmico de los alimentos, pues nosotros, o sea, obviamente para nosotros tener la absorción y bueno, desde el masticar que entra la comida y entonces se absorbe, eso requiere energía. Entonces, cuando hablamos de efecto térmico de los alimentos y lo asociamos también a la definición de caloría, acuérdense que habla de calor, de la energía que yo necesito. Entonces, se debe de seguir tomando en cuenta. O sea, sí es importante seguir tomando en cuenta, pero ya la fórmula a mi gusto está como obsoleta. Sí, tomen en cuenta ese efecto térmico, es importante obviamente el gasto por actividad física, pero hay ahorita otras opciones mucho más sencillas. Sí, lo que hacemos con el Harris-Benedict era sacar algo que se llama calorías basales, que es como bien lo decía Mónica, como el mínimo indispensable de energía que necesitamos para hacer nuestras funciones vitales, como son respirar, como son pensar, como mantenernos vivos. Y entonces a partir de eso se sumaba, ¿no? Entonces el basal tenía que ver con tu edad, con el género y con el gasto térmico de los alimentos. Básicamente eran como esos los valores, y ya luego le sumabas algunos factores que tuvieran que ver con actividad física o enfermedad. Exacto, ¿no? el estrés. O el estrés, exacto, el estrés metabólico que le llamamos nosotras. Pero la verdad es que nos empezamos a dar cuenta que comparada con el estándar de oro, que es para el cálculo de calorías, que se llama calorimetría indirecta, que es este aparato padrísimo que nos ayuda a sacar el gasto calórico de persona a persona. Les platico que la calorimetría indirecta es de verdad con lo que los estudios más serios están hechos para gasto calórico de personas. Para describírselas un poco, la calorimetría indirecta es un aparatito que tiene que ver con intercambio de gases, pero háganle cuentas, los vamos a describir, que nos tocó hacer la práctica, ¿no? En la escuela. Sí. Resulta que te acuestan, ¿no? Tú llegas y te acuestan para hacer que los líquidos se mantengan como de manera horizontal, digamos que de manera proporcional en el cuerpo, desde cabeza hasta los pies. Y estando acostada te ponen unos electrodos en pecho y en las extremidades. Y lo que se va a hacer es mandar una señal eléctrica a través de los electrolitos que hay en el cuerpo y se recibe de regreso esa información, ¿no? Pero además te van a poner, descríbenos esta parte, ¿qué otra cosa se pone en la calorimetría indirecta? Algo que es dependiendo un poco, bueno, tienen que tener paciencia, porque aparte tienen que prepararse. Realmente es importante antes de hacer el método de calorimetría indirecta prepararnos en líquidos y prepararnos hasta en descanso para que podamos tomar en cuenta realmente ese resultado como el estándar de oro, que significa como válido. Entonces lo que hacen es ponernos la boquilla y entonces lo que van a medir es la cantidad de oxígeno que consumo y la cantidad de dióxido de carbono que elimino. Y entonces es la boquilla y nada más yo respiro por ahí todo el tiempo. Es un tubo de plástico conectado también a la misma cajita donde están los cables, tal cual. Y ya, es nada más es tener paz, les recomiendo porque yo me lo quería quitar, ¿no? Así de que, ay, ya es mucho rato. Sí, es incómodo. Sí, es incómodo. Pero entonces, a través del intercambio gaseoso que bien nos describes y a través de este, digamos que intercambio de electrodos que va a haber, se saca un resultado del gasto calórico que hay en un paciente y es bastante exacto porque entonces lo saca por segmentos, o sea, la sección de en medio de tu cuerpo, de la parte central y por extremidades y te saca esta cantidad de líquidos y es el estándar de oro para el gasto calórico de esa persona porque este intercambio gaseoso habla de qué tanta oportunidad, digamos, tiene ese cuerpo de utilizar lo que está consumiendo a través de la ingesta de alimentos. Entonces, todos los estudios que se han hecho comparados con calorimetría indirecta y de Harris-Benedict nos hacen darnos cuenta que Harris-Benedict se queda ya muy,
muy Sí, lejos, además ya. está hecho en poblaciones que no son latinas. Exactamente. Sí, y estamos en México. La Sí. última vez que chequé éramos pacientes latinos. Sí. Entonces, a partir de que nos dimos cuenta que era bastante obsoleta y que ya no se usaba, se empezó a usar ¿qué, Mónica? Platícanos ahora qué se usa. Bueno, pues ahorita realmente es muy sencillo y en los estudios hablamos mucho sobre las calorías por kilo de peso. Ahí, claro que obviamente, o sea, si yo analizo en los artículos puedo encontrar recomendaciones desde 15 calorías por kilo hasta 35, o sea, por ejemplo, en paciente crítico con obesidad o sin obesidad, o sea, todo tenemos que dividir. Entonces, vean el rango, podemos tener desde 15 hasta 30 o 35 calorías por kilo de peso. Hay algo muy importante, ¿no? Porque luego ahorita todos podemos sacar la calculadora y decir, ay, a mí me gusta el 35, ¿no? Acuérdense que para determinar eso, pues obviamente tendrá que ser pues un nutriólogo y tenemos que tomar en cuenta el estado nutricio pues del paciente. Y ahí es importante tomar en cuenta la historia del paciente, el cambio de peso que ha tenido, parámetros antropométricos, o sea, que son las mediciones, pues, también lo bioquímico, cómo está de la glucosa, hemoglobina glucosilada, la biometría hemática, bla, 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 todas esas cosas. Y además también si hay una situación en especial, ¿no? Porque esas situaciones en especiales, pues, bueno, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, no es lo mismo una situación especial, algo sencillito puede ser un embarazo. Es una situación especial donde mi gasto energético es diferente a que si no estuviera embarazada. Entonces, desde eso hasta situaciones de hospital y dependiendo de la patología. O sea, suena como muy sencillito decir que ahora el método es calorías por kilo, que es cierto número de calorías por los kilos de peso actual. Ahora, no siempre son de peso actual, pudieran ser de peso ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para decidir? Pues me acerco al nutriólogo que esté especializado en esto. Entonces, quédense con nosotros, regresando al corte, vamos a seguir platicando con Mónica Arenas acerca de cómo calcular las calorías que debo de consumir. Quédense con nosotros, estás en Nutrición y Vida en el 1040 de AM. Regresamos. .35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de cosas muy interesantes tanto fuera como dentro del aire. Estoy con mi queridísima colega Mónica Arenas, con la que estamos platicando el día de hoy de cálculo de calorías. ¿Cómo le hago para saber cuántas debo de consumir? Pero antes de saber cuántas debo de consumir, pues estamos platicando de cómo le hacemos para saber cuántas gastamos. Entonces, bien nos mencionabas, Moni, antes de irnos al corte, que el cálculo de calorías ahora ya no se hace por fórmulas, se hace a través de un método que se llama calorías por kilo. Para todos los profesionales de la salud, médicos o nutriólogos que nos estén escuchando, por piedad de Dios, ya no se usa Harris Benedict, se usa calorías por kilo. Y las calorías por kilo son una cosa muy, muy, muy complicada de aprender a utilizar, porque va a depender de lo que bien nos decías, Mónica. Nos decías por ahí que tenemos que tomar en cuenta si hay situaciones especiales en el paciente, si la edad, los cálculos antropométricos, los cálculos de los estudios de laboratorio del paciente. ¿Y cómo se hace esto, Mónica? Además de que tiene que ser hecho a través de un profesional de la salud, ponnos un ejemplo de cómo se hace un cálculo calórico de calorías por kilo. Pues, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, y acuérdense que no todo es calorías, sino también, o sea, voy a poner un número de calorías y ahora va la distribución de esas calorías. Pero bueno, supongamos que tenemos un paciente de 20 años que tiene un diagnóstico de obesidad por índice de masa corporal. Okay. Ojo, ¿no? O sea, un caballero de 20 años, índice de masa corporal de obesidad. Ahí podríamos pensar, no, pues vamos a darle 20 calorías por kilo de peso porque tiene obesidad. Bueno, ahí no termina la cosa. Yo voy y hago una antropometría, que es donde yo tomo circunferencias de cintura, de cadera, circunferencia media del brazo, utilizo un dispositivo que se llama plicómetro que sirve para medir la grasa. Entonces ahí
ahí descubrimos que realmente el paciente no tiene obesidad. O sea, podemos decir que tiene, o sea, de acuerdo al peso para la talla. No, el paciente tiene tiene masa muscular, más de la masa muscular esperada, ¿no? Supongámoslo así. Entonces, ahí ya no aplica eso. O sea, nosotros no queremos que él pierda. Al contrario, queremos que mantenga o que preserve esa masa muscular. Entonces, ahí ya hay 2 puntos. Me estás diciendo que a pesar de que el paciente tenga una relación de estatura y peso que lo clasifique en obesidad, ¿puede ser que no la tenga? Exactamente. ¿Y la razón de esto es porque el paciente tiene más qué? Tiene más músculo y la grasa la tiene perfecta quizá. A lo mejor, ¿no? Correcto. Hay que hacer una Es revisión. muy importante darnos cuenta que la composición corporal es un parámetro que necesitamos empezar a aprender a tomar en cuenta, porque para empezar, como latinos somos más chaparritos que el resto, y la mayoría de las tablas están hechas en poblaciones que no son latinas, insisto, y entonces pues sí, salimos siempre en obesidad o con cálculos de calorías de una mayor cantidad de calorías de las que en realidad necesitamos. Entonces, si no empezamos a tomar en cuenta y a ponerle el peso que tiene al músculo, no vamos a llegar a ningún lado, al menos para cálculos, ¿no? Entonces, un joven de 20 años que a pesar de que tenga un índice de masa corporal en obesidad, puede ser que no necesite las 20 calorías que están definidas como para la pérdida de peso, sino que en realidad necesite más. Exacto. ¿Y por qué va a necesitar más calorías, Moni? Porque seguramente, es joven, ¿verdad? Así que sus hormonas lo protegen y lo ayudan bastante. Seguro este chico está haciendo bastante ejercicio, entonces necesitamos calorías suficientes para preservar esa masa muscular, para mantenerlo en que sus capacidades estén perfectamente bien, o sea, lo que habíamos dicho, el gasto basal, ¿no? Y además sumémosle la actividad física que esté realizando. Ya de ahí tendremos que hacer la siguiente pregunta, ¿qué actividad física realizas? Porque no es lo mismo que vaya al gimnasio 2 horas a que vaya a natación 2 horas. O sea, el gasto energético incrementa muchísimo, por ejemplo, en natación, porque ahí estamos hablando que es mixto, o sea, es aeróbico y anaeróbico. Entonces, es bien importante hasta qué tipo de actividad física estoy realizando. Y quiero comentar algo antes de que se me pase, que muchos pacientes llegan y me dicen, ay, no, yo estoy yendo a un gimnasio padrísimísimo, fresísima, y me están haciendo un estudio con un aparato, bla, bla, bla. Entonces, aquí es bien importante que tomemos en cuenta, así como comentó Luisa, que somos población latina. Entonces también hay que tomar en cuenta qué dispositivo, o sea, si yo voy a utilizar, si me van a hacer me van a poner algún tipo de electrodos y van a calcular mi porcentaje de masa muscular y masa grasa, qué dispositivo y qué cálculos están en ese dispositivo, porque muchos son de diseño japonés. Entonces no se aplican para población latina. Entonces vayan con su nutrióloga que los mida a la antigüita. Es lo mejor. Bien medido es lo que vale la pena. Bien nos decías en el otro corte que hay algo que se llama estándar de oro, que es la calorimetría indirecta. Ya les dijimos que esto de la calorimetría es lo mejor que hay, es un estudio muy específico, muy cansadito, pero la verdad es que está muy padre. Pero dijimos pues que Harris Benedict no era lo mejor para medir, pero sabemos que de los parámetros para la medición y para sacar el gasto calórico de un paciente, lo mejor que tenemos o lo más parecido a los resultados que la calorimetría indirecta nos da son ciertas fórmulas basadas en estos pliegues, tomados a la antigüita, como nos dice Moni, tomado a la antigüita. Estos aparatos que ahora hay, que son maravillosos y mágicos, la verdad es que tienen ciertos límites, porque para empezar la mayoría te los toman de pie. Exacto. ¿No? Y entonces, estando de pie, todos los líquidos del cuerpo pues se van a la parte de abajo, o sea, como de la cadera para abajo. Y si yo soy una persona que, por ejemplo, acumula más grasa a nivel central, pero todos los líquidos están en la parte de abajo, a la hora que me mande la señal eléctrica a través de estos electrodos que tenga estos aparatos, aunque me tomen de pies y manos, los líquidos están abajo. Entonces no es muy real, tiene ciertos límites, es muy útil, no estoy diciendo que no, sí es muy útil, pero tiene límites y hay que entenderlos. Si eres un paciente que tiene grasa a nivel central, no vas a ser el mejor candidato para tener una medición que solamente te mantenga de pie, ¿no? Entonces vamos a tener que entender que estos aparatitos, si bien son útiles, no son la verdad absoluta, ¿no? Y que la plicometría sí puede ser una de las mejores formas de hacerlo. Entonces, Moni, pues esto de las calorías por kilo está mucho más complicado de lo que pensábamos. Ahora, ponnos un ejemplo para alguien que necesite, por ejemplo, 15 calorías por kilo. ¿Quién podría necesitar tan poquitas calorías para poderse mantener vivo?
¿Quién podría ser candidato para? Ahí viene también, en cuanto a la evidencia científica, varias preguntas, ¿no? Porque en pacientes con obesidad, bueno, sí se han utilizado, y pacientes que tienen comorbilidades, y hay que revisar cuáles son esas comorbilidades, ¿verdad? O sea, qué es lo que tiene que puede asociarse a algún evento fatal. Entonces, hay que revisar. Bueno, en los artículos sí se ha visto que hay pacientes donde se les dan planes de alimentación que son muy bajos en calorías, ¿no? O sea, tal cual, así se podrían definir, donde yo podría dar hasta incluso 800 calorías, ¿no? Entonces, ahí el punto es la seguridad que va a tener el paciente. En estos estudios se ha visto que, bueno, a pacientes que llevan planes de alimentación con muy bajas calorías, bueno, pueden tener una disminución de la circunferencia abdominal, que es lo que se asocia a las enfermedades, pero este plan llevado a mucho tiempo también me genera complicaciones. Entonces, realmente tendríamos que ver qué comorbilidades tiene el paciente y monitorearlo todo el tiempo. ¿Qué significa monitorearlo? Pues tomarle laboratoriales, biometría hemática. Algo importante pues son, la biometría hemática, examen general de orina, también ahí puedo medir las cetonas y demás para estar segurísima de que el paciente está en equilibrio, y de esas muy pocas calorías hay que hacer una distribución en cuanto a proteínas, en cuanto a grasas y en cuanto a carbohidratos, ¿no? Entonces sería un sujeto que tiene obesidad, que tiene ciertas condiciones o comorbilidades, y que yo estoy dispuesta y que el paciente está dispuesto a hacer monitoreo. Correcto, entonces digamos que tendríamos que poner como en una balanza de decir, bueno, este paciente es candidato para llevar una dieta que sea con una restricción calórica fuerte, porque va a encontrar un beneficio de hacerlo. Pero si lo pongo más en riesgo, quizás no vayamos a poner una dieta así, ¿no? Entonces vamos a tener que ir definiendo de manera individualizada si el paciente es o no candidato para una dieta así, a pesar de que los estudios nos digan que es o no es el candidato perfecto para hacerlo. Quédense con nosotros, regresando al corte vamos a seguir platicando con Mónica Arenas acerca de calculando las calorías que debo de consumir. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. (7:49 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y voy a cambiarle un poco a nuestro tema del día de hoy, porque quiero aprovechar para resolver una duda que nos están haciendo aquí a través de WhatsApp. Nos dice por aquí, que bienvenida de vuelta. Muchas gracias, Susanita, por tu comentario. Nos dice también Chelita que le quiere un kit de nutrición. No sé a qué se refiere, señora Chelita. Si nos dice a qué se refiere, con todo gusto le contesto, pero yo no sabía de que estuvieran regalando, no sé si sea esta estación a la que estaba hablando o sea algún otro programa, dice por aquí que ¿cuántas calorías debo consumir al día? Tengo 22% de grasa, tengo 40 años, hago más o menos 90 minutos de ejercicio diarios. Edna, que me da gusto saludarte de nueva cuenta. Edna, les platico que estaba viajando a Madrid en la semana pasada en un tren, y nos estaba platicando acerca de que le dio mucho coraje ver que una mamá le estaba dando unos jugos a su hijo y que ya le había metido quién sabe cuántas calorías en media hora al pobre chiquillo. Pero te agradezco mucho, Edna, que seas tan consciente y que nos estés preguntando. Edna, como bien lo dijimos, es increíblemente difícil poderte hacer un cálculo de calorías solo con estos datos. Si no tenemos la antropometría hecha, que son las mediciones a través del plicómetro, y si no tenemos tus condiciones completas, tus laboratoriales, no podemos dar una respuesta así de fácil. Exacto. Normalmente se hace a través del IMC, y entonces es como que lo más fácil, podríamos decir, ¿no? Que es el cálculo a través de la relación de peso y estatura, pero ya dijimos que eso pues está muy lejos de ser real. Entonces está un poco difícil dártelo así. Simplemente queremos que les quede bien claro que el cálculo de calorías es muchísimo más complicado de lo que se imaginan. Y nos están preguntando por aquí que si puedo dar otra vez la opinión acerca de lo que COFEPRIS está sugiriendo acerca de sumar y no pasarte del 100. Les platico que la estrategia de COFEPRIS para el nuevo etiquetado frontal, para, digamos que guiarte, es hacer que los porcentajes tanto de sodio, de azúcar y de grasa que vienen al frente de los paquetes vienen expresados en porcentaje. Y te sugiere que si tú
tomaras todas las etiquetitas de todo lo que te comes y lo sumas, no te pases del 100 para asegurarte de que estás llegando, digamos que a los requerimientos, que no te estás pasando a los requerimientos máximos esperados para cada uno de esos sustratos. Pero aguas con esa estrategia, aguas, porque para empezar incentiva el consumo de alimentos procesados y ya saben que eso de entrada pues no. Si yo logro no pasarme de ese 100, quiere decir que estoy consumiendo al menos 6 cucharadas de azúcar por día, más lo que me pueda comer de pan, más lo que me pueda comer de azúcar que no está confesado en otro tipo de alimentos, porque ya les expliqué el día de la conferencia que no todo lo que viene ahí está, hay cosas que son azúcares, como la maltodextrina, que no está calificada como azúcar, porque la norma oficial mexicana la califica como un espesante o como un potenciador de sabor, entonces no está sumado como azúcar, y es azúcar. Entonces, realmente tengan cuidado con este tipo, o sea, no se queden tranquilos que porque le estén sumando y no se pasen del 100 ya están bien, por favor, dejen de vivir con esa fantasía. Y la otra es pasarles la página de donde pueden encontrar la lista de los 54 nombres que están establecidos para llamarle al azúcar en la industria alimentaria. La pueden encontrar muy fácil, si ustedes ponen en cualquier buscador dónde se encuentra el azúcar, es la página de Fernanda Familiar. La nutrióloga de Fernanda Familiar tiene ahí el listado, ahí lo pueden encontrar. Si no, me pueden mandar un correo y se las reenvío. Es luisaortega@vilanca, con K, B de burro y K de kilo, vilanca.com. Con todo gusto se la mandamos. Y Moni, vamos cerrando el tema. Entonces, ¿qué voy a hacer para el cálculo de calorías? Ya dijimos que tenemos que ir con un nutriólogo porque está muchísimo más complicado de lo que habíamos dicho. ¿Qué más vamos a decir al respecto? Y algo importante que, bueno, ayer yo me puse a revisar un poquito sobre las páginas, ¿no? Calcular calorías, hay miles y miles de páginas en internet donde te ponen, anota tu peso, anota tu talla, anota esto, y ya te arrojan un resultado en calorías. Acuérdense que hay que ser responsables con nuestro cuerpo en todo. Entonces, ¿con qué podríamos cerrar? Con la responsabilidad personal de tomar buenas decisiones. Entonces, no vayan a esas páginas porque a veces ni tienen una buena evidencia. O sea, puede que usen la fórmula de 1800, ¿no? O de 2000 años antes de Cristo. O sea, realmente aquí hay cosas tan viejas, tan obsoletas, que de verdad sean responsables y no les cuesta una vez ir con alguien que los asesore y que les platique. O sea, digan, yo quiero una asesoría, punto. O sea, quiero que me platiques, vamos a dedicarnos una hora a platicar. Entonces nos quitamos mitos o escuchen programas como este, informativos, y eso va a generar en nosotros nuestra responsabilidad personal, que también va a ser una responsabilidad social, simplemente. Así de fácil, o sea, no es tan fácil. Yo me puedo meter a cualquier página y ponerme a calcular y me ponen ahí, si eres hombre o mujer, pon tu estatura, pon tu peso, pero ya dijimos que tiene que ver con la composición corporal, y la composición corporal, a pesar de que sea, de que salga de un aparato electrónico, que pudieras decir, pues es muy serio, ya dijimos que tienen ciertos límites de entrada, que son japoneses, y las fórmulas que tengan ahí no van a ser necesariamente basadas en población latina, que además tiene que ver con la cantidad de líquido que el paciente tenga, con la posición en la que lo estén poniendo, y no va a ser como que lo más certero. Entonces, tomando en cuenta bioquímicos, antropometría, peso, talla y condición especial, vamos a poder calcular las calorías. Ahora, Moni, yo creo que valdría la pena platicar también acerca de la actividad física, que es otra cosa. Tú nos decías que tenemos que tomar en cuenta varias cosas en la actividad física. ¿Cuáles son esas cosas para poder hacer como que una definición de del número de calorías por día? Pues número 1, bueno, la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana realizo ejercicio? Eso es terrible y es peor metabólicamente. Cuando se van al fútbol, muchos caballeros van y, es que yo voy al fútbol el fin de semana, 2 partidos, ¿no? Y que no van en toda la semana. Entonces, la frecuencia es mejor hacer, o sea, una recomendación sencillita son 150 minutos a la semana de actividad física. Entonces, eso ya podría comentar que tengo una actividad física moderada, ¿no? Ahora vamos a ver qué es actividad, o sea, esos 150 minutos de qué fueron. Hay que procurar tener un buen equilibrio en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos qué tipo de ejercicio es dependiendo de la frecuencia cardíaca que yo utilice. Sí, del 60 al 80% es como, yo siempre les digo, quedémonos en el 70, ¿no? De la frecuencia cardíaca máxima, para asegurarnos mantener en una actividad
actividad física aeróbica que me va a ayudar o va a contribuir en mi estado, en mi salud cardiovascular y en las personas que estamos buscando a lo mejor mantenernos en un peso o quizá perderlo, ¿no? Entonces es la frecuencia cardíaca, o sea que eso me indica el tipo de ejercicio que hago, la frecuencia y la intensidad a la que la estamos haciendo. También. Y por supuesto el tipo de ejercicio que sea, ¿no? O sea, el tipo de ejercicio es importante y yo siempre les digo que recuerden este acrónimo que es el FIT. Es F de frecuencia y de intensidad, T de tipo y la otra T de tiempo. O sea, bueno, es lo mismo ponerme a hacer 150 minutos a la semana que nomás hacer 30, ¿verdad? Exacto. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Moni, danos tus datos, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar? Miren, me pueden encontrar en el 3629-9569 y el celular es 3313-291865. El consultorio, pues bueno, Ceres Salud Integral, que está en Avenida Patria Sur 138, en Colonia Prados, Guadalupe. Correcto. Nuevamente el teléfono, por favor. 3629-9569 y el celular 3313-291865. Bien, ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Moni. Nos vamos a ir con más dudas del público por aquí. Bueno, nos está mandando una imagen, el teléfono con terminación 8147. Muchas gracias, lindo día para todos y ánimo, nos desean por aquí ese teléfono. Dice, hola, Luisa, buenos días. La conferencia del sábado está disponible en YouTube. No sé, Rosy, ¿ya están disponibles las conferencias? Todavía no, probablemente en el transcurso del día las puedas tener disponibles. Habría que preguntar un poquito más tarde. Dice, saludos, mi nombre es Ana González. Dice, ¿debo sumar los porcentajes por separado? Es decir, ¿sumo sodio con sodio de cada etiqueta en cuanto a las etiquetas de productos? Sí, exactamente, eso es lo que Cofepris te sugiere, que si tienes las etiquetas enfrente hagas una suma de las que son grasas saturadas, porque así viene dividido. Dice, grasas saturadas, es más, tengo por aquí la imagen, grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía. Y entonces te dice, sí, suma los porcentajes de grasa, los porcentajes de otras grasas, los porcentajes de azúcares, de sodio y energía. Por supuesto que va a haber productos que no tengan grasa, porque, por ejemplo, si es una mermelada, no va a contener grasa, pero sí va a contener los azúcares y vas a tener que sumarlo junto con los azúcares que comas de otros productos, por ejemplo, de barritas o de panes o de cereales que tengas en el día. Pero ojo, no quiero que lo hagan. El mensaje del día de hoy es, por favor, no lo hagan. Porque no quiero que incentivar el consumo de alimentos procesados. Al contrario, quiero que consuman alimentos naturales que normalmente no van a venir en una etiqueta. Pero bueno, vamos a seguir platicando esta estrategia a lo largo de la semana. Quédense en Radio Mujer. Muchísimas gracias, Moni, por tu tiempo. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente inicio de semana.